integral de la curva de alfa por la función en z, ¿cómo se le diría eso? F1 de Z. F1 de z más beta por F2 de z. Esto sería igual a alfa por la integral en la curva de F1 de z más beta por la integral en la curva de F2z de z. El segundo teorema sería la integral de la suma de dos curvas de f de z igual a la integral de la curva 1 f de z más la integral en la curva 2 f de z, donde la curva 1 más la curva 2 es la trayectoria que consiste en recorrer primero la curva 1 seguido de la curva 2. El tercero dice la integral definida menos la curva de f de z sería igual a menos la integral definida en la curva de f de z, donde la curva negativa es la trayectoria que recorre el arco, el arco en sentido inverso. Y el cuarto sería que el valor absoluto de la integral de la curva de f de z sería menor o igual a la curva, la integral en la curva de el valor absoluto de f de z y por el valor absoluto de dz, donde definimos que el valor absoluto o el módulo de dz como la diferencial con respecto a la longitud de arco aquí ya nos pone la fórmula, el módulo de dz sería igual a el módulo del valor absoluto de dx más y dy, y esto es igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado, y esto es igual a ds. Sí, muchas gracias. Las clases pasadas nosotros comenzamos a ver precisamente tal cual lo dice el título de este tema, lo que son las integrales de Cauchy, ¿verdad? Entonces, asimismo, nosotros, aunque no lo remarcamos, también para este tipo de integrales de línea, las propiedades son similares a las integrales que en variable real. Nada más que ahora nosotros marcábamos en una determinada curva de integración, que en este caso particular es gamma, ¿verdad? La primera, el primer resultado del teorema que nos dice que si nosotros tenemos, de hecho se le conoce como propiedad de linealidad, si nosotros tenemos dos números complejos constantes alfa y beta, de tal forma que están multiplicando a una función f1 de z y f2 de z, entonces la integral sobre esta trayectoria gamma va a ser igual a la suma de las integrales para cada una de las funciones multiplicada por su respectiva constante. Eso es lo que dice la primera parte. La segunda parte, tal cual su compañero nos comentó, ahora supongamos que nuestra trayectoria es la suma de dos trayectorias, gamma 1 más gamma 2. Entonces, ¿cómo vamos a poder encontrar esta integral? Pues primero hallando la integral sobre la trayectoria gamma 1 y posteriormente sobre la trayectoria gamma 2, no olvidando o tomando en cuenta que una es seguida de la otra. Gamma 1 es seguida de gamma 2. La propiedad número 3 de que nos habla sobre que si nosotros recorremos la trayectoria ahora en sentido inverso, entonces tenemos que la integral de línea sobre la trayectoria menos gamma va a ser igual a menos la trayectoria recorrida en sentido positivo de la función f de z de z. Finalmente, el resultado número 4 que nos dice, si yo considero el valor absoluto de la integral sobre la trayectoria gamma, esta va a ser menor o igual que ¿quién? Que la integral del valor absoluto de f de z, donde nosotros recordamos previamente que dz va a ser la forma diferencial de la longitud de arco. Recuerdo que con ustedes no vi lo que es la longitud de arco, pero cuando nosotros tenemos trayectorias sobre una función o sobre una curva compleja, entonces nosotros vamos a tener que de un punto T1 o T inicial a un punto T final, vamos a tener distintas longitudes. Si supongo que yo considero una longitud específica S o L, esta, a eso
a esa trayectoria o ese segmento de trayectoria se le conoce de manera general como longitud de arco, lo cual a su vez asociado a ello está definido el módulo del diferencial de z, que como ustedes lo acaban de leer es el módulo del diferencial de x más y veces diferencial de y, o lo que equivale a tener ¿quién? La raíz cuadrada de la suma al cuadrado de dx más de y, igual a el diferencial de s, que es la longitud de arco que yo comentaba aquí hace unos minutos. Nosotros podemos observar que las propiedades son similares a la variable real, ¿verdad, chicos? La única diferencia, de hecho más adelante lo vamos a ver, es que aquí estamos hablando de trayectorias dentro de los números complejos. Muy bien. La parte de la prueba la voy a saltar para fines prácticos porque ya quiero ver los ejemplos. Vamos a pasar al ejemplo número 1. ¿De qué nos habla el ejemplo número 1? Es precisamente aplicando esa última propiedad del teorema que nosotros revisábamos. En esta nos dice que debemos de demostrar que el integral sobre la trayectoria, valor absoluto de z igual a 1 de z de z, es menor o igual a ¿quién? A 2 pi. Nosotros recordamos que esta trayectoria o esta curva que se nos está poniendo aquí es justamente una circunferencia en el plano complejo, centrado en el origen, cuyo radio es igual a 1. Entonces, utilizando precisamente el teorema número, perdón, el teorema número 4, vamos a tener que el valor absoluto de e de z va a ser menor o igual que ¿quién? De acuerdo a esa propiedad. Va a ser menor o igual que la integral de la función e de z por su diferencial de z sobre esta trayectoria, que es valor absoluto de z igual a 1. Del teorema 4, esto va a ser menor o igual que esto, ¿cierto o no? Pero nosotros, por otro lado, tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de z es igual a ¿quién? Como es la magnitud de e de z, es únicamente la parte real, ¿cierto o no? Esto ya lo habíamos visto previamente en propiedades del valor absoluto de e de z. No sé si lo recuerden, chicos. O lo que equivale a tener explicado esto paso a paso, es el valor absoluto de e de z es igual a ¿quién? A e de x más y veces y, ¿cierto o no? Lo cual a su vez es igual a ¿quién? A e de x por e de y. Y esto va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto de e de x por el valor absoluto de... no, nena. De e de y. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Hasta aquí me van Sí, siguiendo? Ok. ¿Y cuánto sí. vale el valor absoluto de e de x, chicos? E a la X, ¿no? E a la x. Entonces, ¿pero cuánto vale el valor absoluto de e a la y? En exponencial compleja, ¿a qué va a ser igual? Al valor absoluto de coseno de y más y veces seno de y. ¿Cierto o no, chicos? Ahora, en esta parte viene la parte en la que nosotros recordamos que la magnitud de este número complejo es la raíz cuadrada de ¿quién? De cada una de sus componentes. ¿Cuánto vale la componente de la parte real? Coseno al cuadrado de y. Y la parte imaginaria es más seno cuadrado de y. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Y cuánto vale esto que está dentro de la raíz cuadrada?
Sería 1, ¿no? 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? E a la X. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ya quedó claro esto que yo les acabo de mencionar acá arriba. No, yo recuerdo que lo habíamos visto, pero como ya tiene bastante tiempo, a lo mejor y se nos fue. Entonces, esta parte de la magnitud de E a la Z, que es igual a E a la Z, a E a la X, por lo que acabamos de comentar, va a ser menor o igual que ¿quién? Que únicamente la base del número de Euler. Para todos los puntos que estén dentro del conjunto de los números complejos, que quiénes son, Z igual a X más Y, sobre ese círculo unitario sobre el cual nosotros estamos integrando, ¿verdad, chicos? Ahora bien, entonces, la integral, ¿a qué va a ser igual? La integral, entonces, va a ser igual a, va a ser menor o igual que la misma exponencial, por un lado, porque ya no va a depender de Z. Pero por el otro, entonces nos va a quedar la integral sobre ese círculo unitario, ¿de quién? De la magnitud de d de z. Pero por lo que acabamos de recordar, voy a borrar esto que tengo en pantalla, por lo que acabamos de recordar, d de z, ¿quién es, chicos? Ah, pues d de z es la magnitud de la raíz cuadrada de d de x al cuadrado más d de y al cuadrado igual a d de s, si lo quieren ver así, que es la longitud de arco. Y entonces vamos a tener que, específicamente si yo integro a d de z va a ser ¿quién? Z, únicamente en términos de z. Y al evaluar, esto yo lo puedo convertir en el círculo de 0 a 2pi. Recuerdan que pueden, bueno, este círculo unitario lo podemos ver en coordenadas polares, r y teta, y entonces nos va a quedar ¿quién? 2pi para esta integral. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí o quieren que lo escriba paso a pasito para que recordemos las integrales sobre estas trayectorias? si se puede paso a paso, por favor, por favor. Las específicas para que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a recordar que cuando yo tengo un círculo unitario, z igual a 1, geométricamente eso se representa a través de este círculo en el plano complejo, donde este es el eje real, ¿lo recuerdan? Este es el eje imaginario. Y en este caso particular, nosotros ¿qué tenemos? Ay, Arlet García, ¿quién es Arlet García? Este, tiene ¿no será alguno de sus compañeros? Les pueden preguntar por favor en el chat, capaz de que sí es uno de sus compañeros, porque ya me pide 2 veces a través de 2 dispositivos. Puede ser que sea esta. Recordemos que estemos integrando sobre un círculo unitario centrado en el origen, significa que su radio es igual a 1. Y por otro lado, pues, ¿quién va a variar? ¿Quién es? El ángulo teta, ¿verdad, chicos? Entonces, en coordenadas polares, una parametrización adecuada para describir este círculo unitario es precisamente las coordenadas polares, en donde tenemos que x a que va a ser igual a r, pero r ¿cuánto vale? 1 por el coseno del ángulo. Y por otro lado, tenemos que y va a ser igual a r, que vale 1 por el seno del ángulo, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Que entonces d de x, perdón, d de z, por lo que acabamos de ver, es igual a d de x más y veces d de y, ¿verdad? Entonces, d de z va a ser igual al diferencial en x. ¿Cuánto vale la derivada en x de coseno de teta? El seno de teta. De teta, ¿verdad? Lo voy a poner al final. Más y veces, ¿cuánto vale la derivada de seno de teta? ¿Cuánto vale? Menos coseno de teta. Entonces aquí voy a tener seno de teta
menos y veces coseno de teta. De teta. Porque recuerden que cuando están parametrizando la curva sobre la cual estamos integrando, entonces aquí cambia. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Lo que voy a escribir a continuación. Vamos a tener que voy a borrar la parte del dibujo porque ya nos quedó claro que efectivamente es un círculo unitario y queda parametrizado a través de lo que yo comentaba. Entonces yo voy a tener que la magnitud de d de z a que va a ser igual a la raíz cuadrada, por lo que acabamos de revisar, de la primera componente que es de x, que es seno de teta al cuadrado de teta, más la segunda componente que es de dy. Ay, aquí me equivoqué y en vez de poner d de y puse d de z. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí, chicos? Sí, así vamos bien. Muy bien. Yo tengo una duda, profesora. Dígame. Ahí, el seno de teta menos i veces el coseno de teta es un absoluto, ¿verdad? Sí. ¿Y De hecho, por qué está ahorita ya. multiplicado, duda? ¿Por qué están qué? No escuché lo último que me comentó César. ¿Por qué están qué? O si me hace favor de escribirlo, es que creo que está fallando el internet, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces? Recuerden, ya parametrizaron el círculo unitario. Aquí aparece x como coseno de teta, y como seno de teta. Diferencio a z sobre esa curva que estoy integrando. Obtengo d de x, que es la derivada de coseno de teta respecto de teta, que es seno de teta, por d teta. Derivo a la parte y, que es seno de teta, su derivada es menos y veces coseno de teta multiplicado por d teta. Ahora voy a obtener la magnitud de dz, pero su magnitud, ¿quién va a ser? Seno al cuadrado de teta más la segunda componente que es coseno al cuadrado de teta. Pero ambos están multiplicados ¿por quién, chicos? Por esta parte que es de teta al cuadrado. Si estamos de acuerdo. Al obtener la raíz cuadrada, bueno, esta suma que está dentro del paréntesis seno cuadrado más coseno cuadrado nos da como resultado 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero de teta elevado al cuadrado por la raíz cuadrada, ¿cuánto nos da, chicos? De teta. ¿Todos me van siguiendo? El de teta está adentro de la raíz, ¿verdad? Claro. También. Ah, ok. Por eso se eleva al cuadrado y al final usted para esta curva acaba de obtener que el valor absoluto de dz, ¿quién es? De teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, sí, gracias. Luego entonces, esta integral que nosotros tenemos aquí, voy a escribirlo aquí. La integral sobre el círculo unitario del valor absoluto de dz, ¿a qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual al integral. A ver, ya borré la imagen, pero teta de dónde a dónde iba. Como era sobre este círculo unitario, teta va de 0 a 2pi, ¿cierto o no? Y observamos que el valor absoluto de dz es de teta. Entonces aquí me queda de teta. Entonces lo único que yo debo de integrar es de teta. Pero la integral de teta, ¿cuánto vale? Teta, evaluado en el intervalo de 0
a 2pi. Cuanto al evaluar este nuevo integrando, esto me queda límite superior, que es 2pi menos 0, y por lo tanto acabo de demostrar que este integral vale 2pi, que es justamente lo que aquí el autor obtiene. Y dado que está multiplicado por la exponencial, bueno, por el número de Euler, 2pi. Todos me fueron siguiendo hasta aquí. ¿Hay alguna duda hasta estos momentos? No, bueno, de mi parte, todo claro. ¿Los demás? Entonces, de acuerdo al resultado de la parte 4 del teorema que acabamos de revisar, entonces verifica la desigualdad siguiente. Dado la magnitud de la integral de a la z de z sobre el círculo unitario en z va a ser menor que ¿quién? Que 2pi, ya que el valor absoluto de e a la z alcanza el valor de e solo en z igual a 1. En este caso, pues ya toma el valor específico en el que z es un número puramente real. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí de este problema que acabamos de revisar? Ahora, hay que considerar que yo tengo una región que no solamente tiene una conexidad, sino que tiene varios puntos en donde es conexa. Entonces voy a generalizar este teorema para una región donde tenga muchas conexidades. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? La figura que voy a esbozar a continuación, en donde todos hemos de recordar los quesos Gruyère, ¿verdad, chicos? En donde nuestra función compleja f de z tiene puntos singulares, puntos donde no está definido este punto, este punto, este punto, este punto. Y para yo lograr una conexidad, pues voy a dibujar trayectorias alrededor donde no debo de tocar estos puntos singulares, ¿ok? Bueno, esa más bien parece una papa, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de una región múltiplemente conexa, en donde se pueden conectar los distintos puntos, pero evadiendo estos puntos singulares en donde aparecen estos pequeños agujeros donde no está definida mi función compleja, ¿ok? Este teorema que vamos a ver a continuación hace referencia precisamente a esas regiones múltiplemente conexas. Muy bien. Por favor, Lupita, ¿me ayuda a leer el teorema que está en pantalla? Ah, Gamma de 0. gamma, una curva de Jordan SPP tal que su interior contiene las curvas de Jordan SPP disjuntas, gamma 1 a gamma n, ninguna de las cuales está contenida en el interior de la otra. Supongo que f de z es analítica en una región G que contiene el conjunto S, el cual consiste en todos los puntos sobre Y en el interior de gamma 0, pero no en los interiores de gamma de K, donde K es igual a 1 a n. Entonces, ay, no sé cómo decirlo. Ok, le ayudo. Entonces, la integral de f de z sobre la curva gamma de sub 0 va a ser igual a la suma de la integral de f de z sobre, sobre los distintos puntos interiores gamma de k, donde la sumatoria va desde k igual a 1 hasta n. Y muchas gracias, Axel. Esto va en relación a lo que dice justamente el teorema, ¿no? Yo tengo una curva de Jordan simple por partes, en donde yo tengo distintas subcurvas que sí son conexas. Gamma de 1, gamma de 2, así está gamma sub n. Pero ninguna está contenida en el interior de la otra. No están conectadas. Bueno, sí, son conexas, pero no está contenida una dentro de otra. Si yo tengo una función analítica en una región G, entonces esta integral de esta región yo la voy a poder encontrar a través de la suma de las integrales sobre cada una de estas
regiones. Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la comprobación. Observen. Yo voy a tener distintos arcos que voy a denotar a través de la nomenclatura LDK, donde K va a ir desde 0 hasta N. Y todos estos conjuntos, todos estos arcos son curvas simples por partes, disjuntas, que unen a las distintas curvas gamma de K, donde gamma de K más 1 forma dos curvas de Jordan simple por partes. LDN es el arco que une a gamma de N con gamma de 0. Cada una contenida en alguna subregión simplemente conexa de la región. Sobre bases intuitivas omitimos, ok, van a omitir la prueba, pero la idea es la siguiente, como se observa en la figura que tenemos aquí. Observen, yo tengo una región G, que es todo esto que está dentro, bueno, aquí alrededor, que va en el sentido en el que indican las flechas, y tengo distintas curvas, gamma de 1, gamma de 2, gamma de 3, así está gamma de n, las cuales se van a unir por la longitud de arco L sub 0, L sub 1, L sub 2, así hasta L sub n. ¿Y qué es lo que hace? Observen. Van recorridas primero de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. De hecho, lo que vamos a hacer es que en estos puntos donde no está definido, vamos a rodear estas curvas a través de este recorrido que se esté indicando. De tal forma que observen, comienzo aquí en L, termino aquí, regreso aquí, pero aquí, gamma sub 0, que es la curva más grande, contiene a todos esos puntos, a todas esas conexidades. Eso es importante tomarlo en cuenta para lo siguiente. Resulta ser que entonces, por el teorema de Cauchy, la integral de f de z sobre estas curvas, sobre cada una de estas, cada una recorrida en sentido positivo se anulan. Porque ¿qué es lo que dice el teorema de Cauchy? ¿Alguien me hace favor de recordarme el teorema de Cauchy? De Jordan, a cada una de estas curvas simples por partes, las integrales se van a anular. ¿Sí estamos de acuerdo? Por el teorema. Y entonces la contribución total de estas dos curvas es equivalente al recorrido. ¿De quién? De gamma sub 0 en el sentido positivo, gamma subíndice 1, gamma subíndice n en el sentido negativo contrario, L sub 0, L sub n en dirección opuesta. Así las integrales sobre los arcos se cancelan y que obtenemos lo siguiente. Que por un lado 0 es igual a la integral de gamma sub 0 menos la sumatoria de las integrales que recorren a todas esas curvas simples por partes. Y de acuerdo al teorema que acabamos de revisar, esta integral en que se va a dividir en la integral sobre gamma sub 0, que es f de z, menos la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de f de z sobre la integral de gamma de k. Y con esto ustedes ya probaron lo que querían demostrar. ¿Qué querían demostrar? Recordemos que la integral de f de z es igual a la sumatoria de estas integrales, ¿cierto o no, chicos? Me regreso al teorema. Yo quiero demostrar que la integral de f de z sobre la trayectoria gamma sub 0 es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la integral de f de z sobre cada una de las gamma k. Eso es lo que acaban de demostrar. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Todo bien por ahora. Bueno, no importa. Sí, maestra, todo bien. Ahora veamos un resultado inmediato de esto, que es la fórmula integral de Cauchy. Por favor, César Eduardo, ¿me ayuda a leer
la fórmula integral de Cauchy? Sí, la forma integral de Cauchy, sea f de z una función analítica en la región simplemente conexa que contenga la curva de Jordan, gamma, SPP, entonces f de... ¿Qué es eso? f de... Ay, ¿cómo se llamaba esta? Zeta, ¿Verdad? zeta. Ah, f de teta es igual a 1 sobre 2 pi y la integral de gamma, que va de gamma, de f de z sobre s de z menos gamma de z para todos los puntos donde teta, para todos los puntos teta en el interior de gamma. Gracias. El resultado que nosotros acabamos de ver también nos da las herramientas para que nosotros lleguemos a esta fórmula integral de Cauchy, en donde, como ustedes acaban de leer, les dice que ustedes tienen una función analítica en una región simplemente conexa que contiene una curva de Jordan. Entonces, la integral sobre puntos en el interior de esta curva, donde la función es simplemente por partes, f de z va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2 pi del integral de f de z sobre z menos z. Esta z es en letras griegas de dz. Es decir, si ustedes de aquí, que es la forma más general en la que se utiliza esta fórmula, quieren encontrar la integral sobre un punto donde no esté definido o tengan una singularidad, entonces tienen que utilizar esta fórmula de la integral, donde ustedes se evaden esa singularidad y lo único que deben de hacer es ¿qué cosa? Es utilizar esta fórmula. La integral sobre la de f de z sobre z menos z de z sobre esta trayectoria gamma, ¿a qué va a ser igual? A 2pi. ¿Por quién, chicos? Por la función evaluada en la singularidad. ¿Dónde esa singularidad quién va a ser, chicos? Justamente lo que nosotros estamos viendo. Va a ser z griega, ¿ok? En esta parte, para demostrar el teorema, justamente va a ocupar lo que ustedes acaban de demostrar de forma geométrica únicamente. Vamos a fijar una z griega, y entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, existe un épsilon mayor que 0, tal que la distancia entre un número complejo z y este punto z en griego que acabamos de fijar va a ser menor o igual que un radio en el interior de mi curva gamma, para el cual f de z menos f de z griego es menor que épsilon. Es decir, esto. Ustedes tienen una trayectoria que recorrer en el sentido positivo, que es gamma. Dentro tienen un z fijo, z griego, y alrededor de él fijan una circunferencia de radio r. Eso es lo que están expresando matemáticamente aquí arriba. De tal forma que la distancia entre z, cualquier z y este z griego va a ser menor que este r, es decir, se encuentra en el interior de este disco. Lo cual va a implicar también que la distancia entre f de z y f de z griego sea menor que épsilon. Como f de z sobre z menos z es analítica en una región que contiene aquellos puntos sobre y en el interior de gamma, se satisface ¿qué? Que la distancia entre z y z griega es mayor o igual que r. Y el teorema de Cauchy para regiones múltiplemente conexas entonces implica lo siguiente, que 1 sobre 2 pi de la integral de f de z sobre z menos z griego de dz sobre la región, sobre la curva gamma, va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre 2 pi de f de z sobre z menos z griego de d de z. ¿De quién? Justamente de esta curva que ustedes acaban de definir, de z menos z griego igual a r. Teniendo esto en cuenta, entonces nosotros obtenemos lo siguiente.
obtenemos que la integral de f de z sobre z menos z griego de d de z sobre esta misma, sobre este disco, ahora se va a convertir en ¿quién? En f de z griego por la integral de d de z sobre z menos z griego sobre la misma región, sobre la misma curva, más f de z menos f de z de z sobre z menos z griego. Observen, aquí se trabajó lo siguiente. Se introdujo, se sumó y se restó este término que estoy encerrando. Aquí lo restó, en este primer sumando lo sumó. Y ya pudo reescribir esta integral, ¿verdad, chicos? Ahora, esta integral que nosotros tenemos a la derecha, por los ejercicios que acabamos de hacer, va a ser igual ¿a quién? Esta. A el valor absoluto de esta integral, de la integral de f de z sobre z menos z griego de z menos 2pi de z f de z. Este es el valor de esta integral. ¿Cuánto vale? 2pi. Va a ser menor o igual que ¿quién? Que la integral del valor absoluto de f de z menos f de z sobre z menos z de dz, lo cual a su vez por la parte número 4 del teorema que acabamos de revisar va a ser igual, va a ser menor que 2pi epsilon. Pues este epsilon puede elegirse arbitrariamente cercano a 0. Y pues ya con esto ustedes acaban de demostrar el teorema. Recordemos nuevamente, lo que el teorema nos dice es justamente que nosotros queremos demostrar que f de z griego es igual a 1 sobre 2pi por la integral de ¿quién? De f de z sobre z menos z griego de z sobre el interior de la curva gamma. ¿Ok? Muy bien, chicos. Veamos entonces un ejemplo. En este ejemplo, observen, se nos solicita integrar esta expresión. Esta expresión que está definida como coseno de z sobre z cúbica más 3. De dz sobre una curva gamma, la cual va a estar dada a través de los siguientes incisos. En el inciso A, gamma va a ser la circunferencia centrada en el origen, cuyo radio es igual a 2. En el inciso B, una circunferencia centrada en el origen, cuyo radio es igual a 1/2. Y en el inciso C, tenemos una circunferencia, pero ya no está centrada en el origen. ¿Dónde está centrado? En I-medios. Y cuyo radio es igual a 1. Se nos solicita encontrar esta integral. Ahora, de acuerdo a todos los resultados que acabamos de ver para integrales, ¿qué va a suceder? Pues esta integral se va a convertir en lo siguiente. Antes de continuar. Ustedes observen lo siguiente. Tienen coseno de z sobre z cúbica más z. En la parte del denominador tenemos un polinomio cúbico respecto de la variable z, ¿cierto o no, chicos? ¿Chicos? ¿Están conmigo? ¿Ya se durmieron? Aquí estamos. Ok, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a factorizar el polinomio del denominador de la siguiente forma. Observo que z es un factor común a ambos, sumandos. Yo obtengo aquí z cuadrada más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Por otro lado, observo que z cuadrada se puede dividir de la siguiente forma. Como z menos i y z más i. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, disculpe, profesora, dice nuestra compañera Guadalupe si la deja entrar. ¿Si la dejo entrar? Sí, ¿Ella es Arlet? no, dice que tiene su nombre normal. Ya. Sí, me acabo de dar cuenta que me está solicitando. Es que estaba hace ratito, hace unos minutos aquí. O eso creo. Bueno, entonces, retomando.
Entonces tenemos que z cúbica más z se puede escribir como z por z menos i por z menos más i, perdón. Entonces voy a aplicar aquí el método de fracciones parciales para poder reescribir coseno de z sobre z cúbica más z, como esto que tenemos aquí a nuestra derecha. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Vamos a utilizar fracciones parciales entonces. Recuerden que su función es el cociente de coseno de z por z cúbica más z, el cual a su vez yo lo quiero, permítanme, yo lo quiero expresar de otra forma de acuerdo al método de fracciones, posición en fracciones parciales de esto, ¿cierto o no? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual, o me gustaría que fuera igual, a la integral de, como nosotros acabamos de observar, z cúbica más z se puede escribir como z por z más i por z menos i. Entonces en esta parte, ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente. Yo voy a tener que coseno de z sobre z cúbica más z se puede expresar como una constante a sobre ¿quién? Sobre z, porque es una raíz real. ¿Cuántas complejas tienen? Más una constante bz más e sobre z menos i más una constante de z más e sobre la siguiente raíz que es z más i. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Esto es por fracciones parciales. ¿Chicos? Sí, Ok. sí. Teniendo esto, entonces mi tarea ahora es hallar los valores de quién, chicos. De A, de B, de C, de D y de E. Y para ello multiplico a toda la expresión del lado derecho de la igualdad por z cúbica más z. Entonces, ¿yo qué obtengo? Lo siguiente. Coseno de z es igual a veces, ¿quién? Z menos i por z más i. Más b de z más c, que multiplica ¿a quién? A z por z más i. Más el término de z más e, que multiplica ¿a quién? A z por z menos i. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Para el primer término que voy a tener, que coseno de z es igual ¿a quién? A veces z cuadrada menos, con menos va a dar más, porque sí al cuadrado. Me regreso un poquito, aquí tengo una diferencia de cuadrados, ¿ya se dieron cuenta? Lo cual me da z cuadrada más 1. Aquí voy a tener más, a veces, z cuadrada, nada más a. Más, para el siguiente término, me quedaría b, z cúbica más cz cuadrada más y veces b z cuadrada más y veces c z. Y para el último término que voy a tener más de z al cubo más e z cuadrada menos y veces de z cuadrada
menos y veces el z. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí llegaron al mismo resultado? Yo Entonces, no regué todavía el resultado. en común, en este caso, esos términos en común, ¿quiénes son? A z, bueno, los términos, primero voy a empezar con la mayor potencia, que en este caso es cúbica. Entonces, el término cúbico es bz cúbica, dz cúbica y ya. Pero del lado izquierdo no tengo términos cúbicos, por lo tanto, 0 es igual a ¿quién? A b más d. Y de aquí, ¿qué obtengo? Que b es igual a menos d. Luego voy a seguir con los cuadráticos, que es a z cuadrada, cz cuadrada, y veces bz cuadrada, cz cuadrada menos y veces d cuadrada. Entonces, observo, del lado izquierdo tampoco aparece z cuadrada, por lo tanto, 0 es igual a ¿quién? A más c más i veces b más e menos id. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Chicos, ¿me van siguiendo? Sí, sí, maestra. Ok. Ese es en el caso de z cuadrada. Ahora vamos con los términos en z. Ujú. En z aparece iz, izz menos idz. Entonces yo obtengo del lado izquierdo tampoco aparece nada que tenga z, por lo tanto 0 es igual a ic menos i veces e. ¿Ok? Y de esta expresión acabo de obtener que c es igual a e. Ok, ¿y qué más me falta, chicos? Nada más me falta esta constante, ¿no? Ah, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, nada más falta A. Pero ¿a cuánto vale? De acuerdo a esto. Del lado izquierdo tampoco aparecen constantes, o si aparecen constantes, aparece coseno de z. Por lo tanto, es igual a 0. A es igual a 0. Como a es igual a 0, entonces yo qué acabo de obtener. No, a no vale 0, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? Y que c es igual a e, lo voy a sustituir en esta ecuación en verde. Cuando yo realizo esto, aquí a vale 1. Lo dejo como 1. Dado que c es igual a e, entonces aquí, o yo tengo 2 veces c o 2 veces c. Entonces aquí voy a ponerlo en términos de c, más 2 veces c. Y dado que b es igual a menos d, aquí voy a tener más i veces 2 veces b. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ajá. Sí, sí, vamos bien. Sí, maestra. Ok, entonces yo de aquí, observemos, obtengo lo siguiente. Ay. Obtengo que 2c es igual a menos i2b menos 1. Ok. Alejandro, ¿me ayuda a leer esta primera parte? Ah, sí. 4.6. Cambio de coordenadas en integrales triples. El objetivo de esta sección es extender a integrales triples lo que se consideró en la sección 4.3 para integrales dobles. Ahora se deben cambiar las variables x, y z por las variables u, v, w. Por ejemplo,
Por ejemplo, este cambio se realiza mediante una transformación geométrica de R3 en R3. Se emplearán técnicas que simplificarán los cálculos y serán fundamental el aspecto geométrico de la nueva región de interpretación. ¿Qué símbolo es ese? Lambda. Lambda, obtenida de lambda. Ajá. Es psi, perdón. Ok. Epsi, la integral a calcular debe ser más sencilla de calcular en Epsi que en... Ok, ¿hay diferencia con el asterisco? Sí, lo puede leer como psi asterisco o psi prima, que en psi sin prima. Ok, ahí está. Ok, muchas gracias. Eso es lo que vamos a ver básicamente. Ustedes recuerdan que el día de ayer yo hablaba que básicamente lo que nosotros tenemos es justamente una transformación al utilizar los cambios de coordenadas, ¿verdad? Pues es lo que estamos viendo en pantalla. Si yo tengo un campo vectorial T que está definida justamente en dónde, en psi, que es un subconjunto de R3, y la voy a cambiar a otro que es psi, que también es un subconjunto de R3, tal que para cualquier tríada de elementos de psi prima, W, yo voy a poder tener una transformación de W a quién? A lo siguiente. X, Y, Z lo voy a cambiar por la primera componente que es T1 de W, T2 de W y T3 de W, donde T1 está asociada a X, T2 a Y T3 a Z. Luego entonces yo voy a tener una transformación de psi, lo cual va a ser igual a ¿quién? A psi. Pero no solamente es de vital importancia tener una transformación directa, como lo veíamos a través de los jacobianos, sino también es importante que exista su transformada inversa, que se denota como T a la menos 1 de psi, que también es un subconjunto de R3 en psi prima, subconjunto de R3, tal que para cualquier X, Y, Z que pertenezca a psi, la transformada inversa de X, Y, Z esté definida como la primera componente T subíndice 1 a la menos 1 en XYZ, T subíndice 2 a la menos 1 en XYZ y T subíndice, aquí no, le falta un 3, permítanme. Denme unos segundos. Aquí este subíndice 3 a la menos 1 de X, Y, Z. Estas componentes están asociadas a las coordenadas V y W que pertenecen a psi, asterisco. Luego entonces, T a la menos 1 de psi va a ser igual a psi asterisco. Entonces T va a ser una transformación biyectiva en los distintos cambios de coordenadas de W a XYZ o de XYZ a W, lo cual se puede escribir en su forma matemática como la transformación de V, aquí le faltó la W, W igual a ¿quién? A esta matriz columna, lo cual es igual a XYZ. Si T es un cambio de coordenadas, entonces esto se va a poder denotar a través de lo que voy a compartirles a continuación. De psi a psi asterisco a psi, diferenciable, entonces voy a tener la siguiente matriz. Y es aquí donde ya comienza a observarse justamente el jacobiano, ¿verdad? El jacobiano de esta matriz, en el cual pues nosotros sabemos que al tener esta transformación lineal, también sus derivadas van a existir y se van a poder representar como los cambios de X en U, de X en B, en W, pero también en Y, en W y en Z a través de W. Recordemos que nosotros a esto le llamábamos la matriz jacobiana. ¿Ya lo recordaron, chicos? Sí. Más o menos. Creo que... De hecho, hicimos varios cálculos de esto. ok, sí, sí, ya. Ahora Ya me nada más lo acordé. llama J y es el determinante de esta matriz. Y para verificar que efectivamente existiese esta transformación, yo tenía que tener que el determinante, bueno, en este caso que
determinante de la matriz jacobiana, que se le conoce como jacobiano, tenía que ser diferente de ¿quién, chicos? De 0. Esto me garantizaba que esta transformación se podía realizar. Ahorita lo único que estoy haciendo es recordar algo que ya habíamos revisado. Estoy asentando las bases matemáticas que yo voy a necesitar para generalizar el teorema de cambio de coordenadas. Y además de ello, yo les estoy dando la forma matemática más general a través de estas matrices y de estos aspectos de la transformación. Ahora bien, para las integrales triples, yo normalmente, si yo calculo el diferencial de volumen, yo voy a calcular un volumen a través de la triple integral, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que tengo un volumen de psi, que es el volumen encerrado a través del espacio psi, y lo voy a convertir en un volumen en psi', que va a estar un volumen encerrado a través de psi'. Entonces, el volumen de psi va a ser proporcional al volumen de psi'. Y ese factor de proporcionalidad, ¿quién me lo va a dar? El determinante de la matriz jacobiana, o bien el jacobiano. ¿De qué forma? De la siguiente. El volumen de psi va a ser igual al jacobiano del volumen de psi', donde J, como lo acabo de mencionar, es el jacobiano de la transformación de W a XYZ. Existe también una manera equivalente de calcular el jacobiano inverso, es decir, de cambiar de coordenadas W a XYZ, el cual se denota como el jacobiano es igual a 1 sobre el jacobiano asterisco O'. Chicos, hasta aquí, ¿me van entendiendo la idea que les estoy mencionando? Me estoy dando a entender con esto, ya sé que es nomenclatura más formal, pero al final es todo lo que nosotros hemos estado revisando. Más o menos, vamos, yo creo que igual con un ejemplo, yo creo que podemos afirmar esto. Sí, de hecho sí vamos a ver ejemplo. Nada más que ahorita yo les estoy asentando las bases en la forma más general. Yo les debí de haber presentado desde el día de ayer que vimos los casos particulares para las coordenadas polares, algo similar, nada más que nuestra matriz no iba a ser de 3×3, sino de 2×2. Y aquí mi transformación sí va a ser únicamente de dos variables, de V a XY. Aquí lo estamos haciendo para W a XYZ y viceversa, ¿verdad? Manteniendo los dos espacios, EPSI y EPSI asterisco. ¿Están copiando, chicos? ¿Quieren que me regrese para que anoten esto? Disculpe, profesora. Ay, perdón por interrumpirla. ¿Le podría subir tantito? Es que me faltó copiar algo. Ah, claro. Muchas gracias. Ahí está. Ahí. ¿Los Sí. demás alcanzaron a copiar lo demás, chicos? Tenemos una triple integral de una función en 3 variables por el diferencial de volumen, la cual se va a integrar en una región psi. ¿Estamos de acuerdo? Luego entonces, en esta región está definida las coordenadas x, y, z, tales que x, y pertenecen a una proyección del plano omega, tal que z se va a encontrar entre dos funciones que dependen de xy, que son g1 de xy y g2 de xy, donde en el caso de coordenadas cilíndricas o en el caso de coordenadas polares, esta función omega va a estar definida como el conjunto de coordenadas r, teta, donde r está entre r1 de teta, r2 de teta y teta entre teta 1 y teta 2, ¿ok? Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos nuestro diferencial de volumen en coordenadas cartesianas, R', esto es psi. Y observen cómo aquí yo tengo, bueno, aquí ya lo puso, pero tengo x, y, z, y hago la transformación
a coordenadas cilíndricas, en donde voy a tener a quién, a las distintas R's, R subíndice 1, R subíndice 2, teta subíndice 1, teta subíndice 2, y tengo distintas alturas, Z de 1 y Z de 2. Nosotros ya lo habíamos calculado aquí, solo estamos recordando que el jacobiano de esta transformación en coordenadas cilíndricas es diferente de 0. De hecho, en coordenadas cilíndricas, nosotros tenemos que X es igual a R veces coseno de teta. También nosotros obtuvimos que por medio de esta transformación Y, a que va a ser igual a R veces seno de teta. Y obtuvimos que en coordenadas cilíndricas Z sigue siendo Z. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Luego entonces, cuando calculamos el jacobiano de esta transformación, yo tengo que derivar a X en términos de R, teta y Z. Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Entonces, en X, ¿qué voy a obtener? La primera componente coseno de teta, menos R seno de teta y 0. En el caso de la coordenada Y, voy a obtener seno de teta, R coseno de teta y 0. Y finalmente, en el caso de la coordenada Z, voy a tener 0, 0, 1. Calculo este determinante y ese determinante, ¿cuánto me dio, chicos? R. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Dado que mi jacobiano fue diferente de 0, esta transformación es posible de realizarse. Y entonces, ¿qué me dice el teorema de cambio de variable para coordenadas cilíndricas? Lo siguiente. Me dice, cambia coordenadas cilíndricas, sea F un campo escalar que va de R3 en R, continuo en una región rectangular de psi' de R3, determinado por quién, es decir, cambio X, Y, Z por psi', que ahora quiénes van a ser mis nuevas coordenadas, R, teta y Z, donde ¿qué? R, teta y Z van a quedar definidos por R acotado entre R1 y R2, teta, entre teta 1 y teta 2, y Z pues va a tomar los valores que ya habíamos visto, donde teta 2 menos teta 1 va a tener valores entre 0 y 2pi. Entonces, esta triple integral que originalmente se encontraba en psi, de mi función en tres variables x, y, z de z por el diferencial de volumen se va a convertir en la triple integral de quién. Cambio lo que vale x, y, z en términos de r, teta y z, y voy a tener una función de r coseno de teta, r seno de teta, z, por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser el jacobiano, que es r. Comienzo ahora integrando por dz de r de teta. Y aquí observo que z va a ir de G1 de r coseno de teta a r seno de teta a G2, que también va a depender de r seno de coseno de teta a r seno de teta. Y r, que va a ir de R1 a R2, y teta, que va a ir de teta 1 a teta 2. Este es el teorema de cambio de variable en coordenadas cilíndricas. Y su diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es justamente lo que yo les comentaba. Diferencial de volumen va a ser igual a R veces el diferencial de teta 1, diferencial de R, diferencial de Z. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que acabo de comentar, chicos? No, maestra, todo bien. Perfecto. ¿Están copiando? Les dejo eso en la pantalla. Que estos diferenciales se pueden cambiar en distinto orden, ¿verdad, chicos? ¿Cuántas distintas maneras había? De Z, primero de R, después de teta. Dejo a de Z, primero de teta, después de R. Después cambio, no sé, de R, y ahora tengo de Z de teta, después de R. Puedo tener 6 maneras distintas de las combinaciones en el diferencial de R. Pero al final vamos a tener, en este caso, Z simple. Si yo pongo primero a de R, va a ser R simple, y si pongo a de Z, de teta primero va a ser de teta simple. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Le vi? Ok.
Sí, eso también, ya si ponemos lo que queremos integrar, se vería desde una perspectiva diferente, ¿no? De acuerdo a qué es, si es R simple o teta simple, ¿no? Bueno, Así Z simple. es. Así Ok. es, su integral se puede complicar más o se puede simplificar dependiendo del orden que nosotros elijamos. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? El ejemplo les dice, utilizando coordenadas cilíndricas, que evaluemos esta integral de x cúbica más xy cuadrada de b, donde ustedes tienen a esta región epsi, pero esta región epsi va a ser el sólido que se encuentra en el primer octante y debajo del paraboloide, z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y la proyección de este paraboloide va a ser justamente esta omega, que es del sólido este. Como este es un paraboloide, esta proyección va a ser justamente una circunferencia o un círculo en el plano XY cuyo radio es igual a 1. Para obtener la proyección, recordemos, yo tomo la ecuación de este paraboloide e igual a 0 la z, la variable z. Entonces obtengo su proyección, que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y esta proyección, que es omega, va a ser igual al conjunto de... La voy a cambiar, debido a que lo tengo en términos de x y y, me conviene cambiarlo a las coordenadas que estamos viendo, que son las cilíndricas, y lo voy a cambiar por las coordenadas r y teta. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos, este es un círculo unitario centrado en el origen, y a partir de este círculo unitario, ¿yo qué voy a realizar? Pues observo la radiocoordenada, que va a ir de los valores de 0 a 1, y teta, por ser el círculo, va a ir de 0 a 2pi. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo, chicos? ¿Es evidente todo esto que acabo de comentar para todos? Bueno, yo no entendí cómo pasamos desde z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a... Y luego pasamos al círculo... Ajá. Era lo que hacíamos en los ejemplos anteriores de integrales triples. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Primero, yo quiero calcular este integral debajo de este paraboloide. Aquí, este paraboloide está en el espacio tridimensional. Debo de obtener su imagen o su proyección. Para obtener esa proyección, ¿yo qué hago? Hago esta variable z igual a 0. Cuando usted hace z igual a 0, ya nada más queda su proyección en el plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces esto significa que 0 es igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo, Levi? De aquí despeje a las variables x y y de un lado de la igualdad y a la constante del otro. Y entonces usted obtiene x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que es la ecuación del círculo que aquí hace mención el autor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dado que esto es un círculo unitario centrado en el origen de nuestro sistema coordenado, yo puedo ya pasar a coordenadas polares. Este es mi círculo en el origen, y a partir del origen hacia afuera, tengo un radio igual a 1. R va a ir de 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero además teta va a tomar valores desde 0 hasta dar la vuelta completa, que es 2pi. ¿Ya quedó más claro para todos, chicos? Sí, ya quedó más claro. Ok, sí. Muy bien. Entonces, en coordenadas cilíndricas también yo voy a observar lo siguiente. Voy a cambiar en coordenadas cilíndricas, ya no voy a aparecer x y y, sino r y teta. Pero este x y y, factorizo s, z, es igual a 1 menos x cuadrada más y cuadrada. Observo que este x cuadrada más y cuadrada, ¿yo por qué lo puedo cambiar? Por r cuadrada. Y entonces z va a variar de qué valores a qué valores. De 0 a 1 menos r cuadrada.
¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, Y ya tienen todas las cotas para resolver su integral. Vamos a resolver entonces la integral, ya teniendo las cotas. Entonces la integral que nosotros originalmente teníamos en términos de las coordenadas x, y, z, ahora va a quedar en términos, en vez de poner x cúbica, que voy a poner r cúbica coseno de teta cúbica. En vez de poner x pongo r por coseno de teta. En vez de poner y cuadrada pongo r cuadrada por r cúbica por seno cuadrado de teta. Y en vez de poner diferencial de volumen, en coordenadas cilíndricas voy a poner su jacobiano. ¿Cuánto vale su jacobiano? R. Y aquí voy a comenzar por z. De z, después de teta y después de r. Y z vamos a recordar. Z varía de 0 a 1 menos r. Teta varía de 0 a 2pi y r varía de 0 a 1. Y voy a integrar primero ¿a quién? A z. La integral de dz, ¿cuánto vale, chicos? Bueno, antes de ello voy a simplificar aquí a través de las distintas propiedades trigonométricas. Observen, aquí ustedes tienen coseno cuadrado de teta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y aquí tienen un coseno cúbico de teta. Y ambos tienen a r cúbica. Entonces yo puedo factorizar la r cúbica. Y por un lado tengo coseno, permítanme, r cúbica. Y por un lado también puedo factorizar de ambos términos a coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Factorizo a ese coseno de teta. Cuando yo factorizo al coseno de teta, obtengo lo siguiente. Obtengo coseno cuadrado de teta para el primer sumando más seno cuadrado de teta. Pero nosotros sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿cuánto nos da, chicos? 1. Y entonces esta integral se va a reducir a lo que tengo en los límites del integrando, y aquí aparece r cúbica por esta r que tengo afuera, r a la cuarta, por el coseno de teta que ya factoricé, por dz de teta y de r. ¿Todos estamos de acuerdo, chicos? sí, Sí. Perfecto. Y esta es la integral que debemos de resolver. Ahora bien, primero integro a dz. ¿Cuánto vale la integral de dz? Z. Todo lo que tiene a r y a teta es una constante. Y a esta z la evalúo de dónde a dónde. De 0 a 1 menos r. Entonces, sustituyo en el límite superior 1 menos r. Menos 0. Y nada más me queda esto. Todo lo demás lo reescribo tal cual. R a la cuarta coseno de teta de r. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿a quién integro? A teta. ¿Cuánto vale la integral de coseno de teta? Seno de teta. Entonces me queda 1 menos r cuadrada por r a la cuarta por seno de teta, la cual la tengo que evaluar de dónde a dónde, chicos. De 0 a 2pi. Pero la integral de seno, perdón, pero la evaluación de seno de teta de 0 a 2pi me da ¿cuánto, chicos? 0. pero Por lo tanto, esta integral, ¿cuánto vale, chicos? 0. Y ya con esto terminamos este ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que